América y Tigres consiguieron su boleto para los octavos de final de la Conca Champions y por eso hoy vengo a comentar lo que sucedió en los partidos y también contarles quiénes son los rivales de estos dos equipos mexicanos en la siguiente ronda. Bueno, y se cerraron dos series más en esta Copa de Campeones de la CONCACAF. En la primera ronda, el día de ayer ya había conseguido su boleto para los octavos Chivas y hoy lo consiguieron tanto América como Tigres, como les estaba diciendo al inicio del video. Y hoy vamos a hablar un poco de esas series, una en la que más o menos sucedió lo que estábamos esperando, aunque con un desarrollo distinto en el caso de Tigres, y en la otra en la que se dio una remontada, que fue lo que consiguieron las Águilas del América frente al Real Estelí nicaragüense, que queda ya eliminado de esta Copa de Campeones. Así que ya entramos de una vez en el primer partido, es en el que el Estadio Universitario allá en Nuevo León, Tigres venció 3-0 por goleada al Vancouver Whitecaps. Recordemos que habían igualado 1-1 en suelo canadiense, así que el marcador global es de 4-1 favorecedor al conjunto mexicano que avanza a la siguiente ronda. Un partido en el que yo creo que sorprendió un poco lo que presentó Vancouver, porque creó bastante peligro al inicio del partido y fue una dinámica muy parecida a lo que sucedió en el partido de ida, en el que tenía un poco más de sentido porque Vancouver estaba jugando en casa, aunque aún así sorprendió, pero pues estaba defendiendo su terreno, tenía que atacar, tratar de sacar un buen resultado en casa, pero ahora de visita planteó algo muy parecido y le empezó a salir en los primeros minutos, así que creo que ahí Tigres se vio sorprendido y estuvo un poco desconcertado en los primeros minutos del partido. Sin embargo, poco a poco fue nivelando y empezó ya a llegar al área rival. El partido creo que fue de mucho ida y vuelta, no había mucha distribución en el medio campo y eso provocó que se dieran muchísimas ocasiones en ambas áreas, tal vez con un poco más de peligro de parte de Vancouver, pero el que lo consiguió fue Tigres, porque el que consiguió concretar. Sin embargo, fue hasta después de la mitad del medio tiempo y entonces el partido empezaba a complicarse a Tigres, que yo creo que no planteó muy bien, tratando de conformarse con el hecho de que el 0-0 los clasificaba ellos a la siguiente ronda y jugando con fuego. Sin embargo, les terminó saliendo bien Luis Quiñones, que al minuto 51 aprovechó para el 1-0 y continuó Tigres conformándose mucho con esa ventaja mínima en la que todavía un gol del Whitecaps hacía que enviaran el partido al tiempos extra y que por mucho rato estaba siendo de oro el gol que terminó metiendo Guiñac en el partido de ida, en el cierre del partido de ida, porque era lo que les estaba dando la clasificación a la siguiente ronda. Cambió mucho el partido cuando entró Fafá Picault, que tampoco se entendió por qué no entró de titular con Vancouver si había sido el mejor jugador de lejos de este equipo canadiense en la ida. Él le cambió la cara por completo al ataque y empezó a llegar con mucho peligro Vancouver, y por eso les decía que jugaba con fuego Tigres, porque en cualquier momento se les podía venir el empate y Vancouver tuvo varias ocasiones, pero no las aprovechó. Fue lo mismo que en la ida, que tuvo para haber metido un gol más al menos o incluso dos. En esta ocasión no aprovechó y Tigres no perdonó. Al minuto 85 llegó el gol de Jonathan Herrera y al 90 Juan Pablo Vigón para ya cerrar con goleada una serie que sí creo que termina viéndose mucho más abultada en el marcador de lo que fue en el desarrollo. Creo que el resultado, estrictamente el resultado es injusto con Vancouver, pero en el fútbol lo que importa es meter los goles y en eso fue muy superior Tigres que el conjunto canadiense, que se va a su casa luego de haber competido bastante bien a pesar de estar en pretemporada sin ningún ritmo alguno y con muchas dudas de si podía competir. Y yo creo que en el desarrollo, si lo llega a hacer, se pueden ir satisfechos a pesar de que no es evidentemente lo que estaban esperando. Para Tigres me parece que sí es una llamada de atención más en el desarrollo que en el aprovechamiento de las oportunidades. Ahí está muy bien. Creo que todavía le falta un paso más a Tigres para ver ese equipo que todos creemos es uno de los grandes favoritos para llevarse este torneo. Pero muy rápido vamos a ver aquí el cuadro del torneo, nada más para observar cómo Tigres deja eliminado a Vancouver Whitecaps en esa primera ronda y ya se instala en los octavos de final a la espera del otro de su rival, que saldrá de entre Orlando City y el Cavalry canadiense. Así que será un conjunto norteamericano el que se enfrente Tigres nuevamente, ya sea uno estadounidense o
se vuelve a enfrentar a otro canadiense, en este caso de la Canadian Premier League, pero Tigres, que ya está en la siguiente ronda, se une, como ya hemos hablado, a Pachuca, Robin Hood, Chivas, que lo había conseguido el día de ayer, Liga Deportiva Alajuelense, Columbus Crew y al Inter Miami. Así que ahí está este cuadro y nos pasamos a hablar de lo que sucedió en el otro partido que acaba de finalizar, cuando el Club América venció 2-0 en el Estadio Ciudad de Deportes al Real Estelí, y el marcador global fue de 3-2. Recordemos que el conjunto nicaragüense había sorprendido y venció al América en el Estadio Independencia allá en territorio nicaragüense 2-1, pero aquí 2-0 para el América y le dio la vuelta al global para ser ellos los que avancen a la siguiente ronda. Así que el rey de la CONCACAF sigue con vida y avanza a los octavos de final. Un partido que creo que estuvo mal planteado de parte del Estelí. Es cierto que no tienen con qué pelear de tú a tú con el América, pero me parece que el hecho de llegar a plantear un partido en el que lo que querían era pasar 90 minutos encerrados en su área, despejando bolas con ataques una y otra vez del América, era imposible. Eventualmente iba a caer el gol. Podían tener, y yo creo que lo que aspiró el Real Estelí es que aguantaran lo suficiente como para que ya la desesperación del América les permitiera empezar a contraatacar un poco más. Esto fue uno de los métodos que utilizó el Real Estelí en la Copa Centroamericana y le salió muy bien, pero es que aquí enfrente tenían a un rival de un nivel completamente distinto, y el América ya parece que fue a los 18 minutos, para confirmarlo, sí, a los 18 minutos llegó el gol de Jonathan Rodríguez y ahí se le cayó por completo el planteamiento al Real Estelí. En menos de 20 minutos ya estaba por fuera, porque con el 1-0 el América avanzaba a la siguiente ronda por el gol de visitante que había anotado en Estelí. Entonces yo creo que sí, el Estelí no tenía que salir a jugarles así completamente hacia adelante un fútbol ofensivo, pero sí un poco más adelante para que no fuera una vapuleada de ataques ofensivos del América durante todos los primeros minutos que eventualmente iban a encontrar el arco. Después de eso, ahí, ¿qué iba a hacer el Real Estelí? Se había planteado un partido encerrándose atrás, ya no tuvo ideas para reaccionar. Intentó hacerlo, pero no podían armar más de 2, 3, 4 pases y ya perdían el balón y el América nuevamente lo recuperaba. Ya el América también se conformó un poco con ese 1-0 y dejó de atacar tanto, aparte de que desperdició muchas oportunidades, y esta es una alarma que se tiene que prender en las Águilas. Creo que es un caso contrario al de Tigres. Tigres aprovecha bien las oportunidades, tal vez en el desarrollo no está tan bien. América es al revés, sí sabe controlar los partidos, pero desaprovecha muchísimas oportunidades arriba, porque fácilmente pudo haber liquidado el partido en los primeros 30 minutos y no lo hizo por ocasiones que terminó desperdiciando. Así que sí creo que deben preocuparse en ese sentido si quieren llegar a competir. Para mí, uno de los que son máximos candidatos a ser el campeón de esta edición. Ya después creo que una cosa que sí hay que destacar del Estelí es que, a pesar de todo, siguieron encontrando algunas ocasiones muy limitadas, y ahí es donde llega lo que habíamos comentado la semana anterior, por ejemplo con el Comunicaciones, que tuvo ocasiones para haber vencido o anotado más goles frente a los Rayados de Monterrey y no las aprovechó. Aquí el Real Estelí tuvo dos muy claras. La primera fue con Ochoa, un error defensivo del América que le permitió irse, incluso casi que se le terminaba la ocasión, porque la defensa del América reaccionó muy bien y volvió a ganarles el terreno y quedó frente a Malagón y no la pudo aprovechar. Ni siquiera fue que Malagón la detuvo, la envió por fuera, la pegó al lado de la red. Entonces esas no se pueden desperdiciar, por lo menos que vaya dentro del arco. Y ya después, en el cierre del partido, cuando estaban desesperados y el América empezó a dejar algunos espacios, poco entendible por qué, pero bueno, la tuvo con Quijano, el Real Estelí, una muy muy clara, con un muy buen pase filtrado, que quedó Quijano solo frente a Malagón. Incluso pudo haber avanzado un poquito más para aumentar las posibilidades de anotarlo, y definió muy muy mal, muy fácil para que Malagón resolviera. Entonces creo que esas ocasiones y esos pequeños detalles son la diferencia a fin de cuentas. Que el Real Estelí no tuvo con qué competir, bueno, es algo discutible, porque sí había, y lo vimos cuando quisieron ir un poco más en ataque, sí había posibilidades de hacerlo. Yo creo que fue el planteamiento el que no los permitió tener más oportunidades arriba, y que estas pocas que tuvieron las desperdiciaron. Así es imposible que se pueda salir airoso frente a un conjunto como el América, e incluso ya al puro final agregan 8 minutos de reposición y el Real Estelí no los aprovechó, no presionó, seguía echado para atrás, casi que ya echado a morir, conforme con solamente quedar fuera por un gol
que creo que esa es una mentalidad que hay que cambiar un poco, y esa es otra cosa que también eso no lo comenté al inicio del partido, y durante mucho rato los futbolistas del Real Estelí se vieron muy nerviosos y como que se sintieron bastante menos que el América, y creo que eso afectó también mucho a ese desarrollo del encuentro. Pero finalmente el América, que con cierta comodidad, aunque de nuevo preocupados, en mi opinión deberían preocuparse por cómo se dieron las acciones, avanzan a los octavos de final, y aquí vemos cómo ya deja eliminado al Real Estelí en esa primera ronda y se cita con Chivas. Tendremos una edición del Superclásico de México en los octavos de final de esta Copa de Campeones. De hecho, es el primer duelo que ya está definido de la siguiente ronda. Vemos que Pachuca está esperando rival de una serie que aún no ha empezado. El Robin Hood también está esperando rival de una serie que finaliza el día de mañana y que ya la vamos a comentar sobre cuándo será. Después está lista América frente a Chivas, Alajuelense que espera rival, Columbus Crew a la derecha espera rival, Tigres que avanzó el día de hoy espera rival. Hay una que todavía no tienen, una serie que todavía no tiene ningún equipo clasificado a los octavos de final, y el Inter Miami que también espera rival. Y ya con todo esto nada más vamos a ver aquí los partidos, porque el día de mañana ya se cierran las primeras 5 series de esta primera ronda. Toluca que va a recibir al Herediano en el Nemesio 10 a las 7 de la noche. Toluca que tiene una ventaja de 2-1 en el marcador global. Y un poco más tarde, a las 9:15 de la noche, Monterrey recibirá en el BBVA a Comunicaciones con un global de 4-1 favorecedor al conjunto mexicano. Como les digo, para ya conocer a esos dos más clasificados para los octavos de final, y la próxima semana ya arrancarán esas restantes 6 series de la primera ronda. Hoy, por supuesto, quiero conocer sus opiniones de lo que sucedió en estos dos partidos, incluso de la polémica que se dio ahí con la roja que no se terminó sacando al América. Yo ahí pues saben que no me gusta comentar mucho de polémica, y pues sinceramente en eso tampoco me queda muy claro si debía o no ser expulsado, entonces prefiero no meterme ahí. Es una polémica que dejo ahí, si quieren comentarla, pues de nuevo con respeto pueden hacerlo, pero quiero comentar sobre todo el planteamiento del Real Estelí, de la remontada del América, de cómo ven ese superclásico en los octavos de final, y por supuesto también de la clasificación de Tigres a la siguiente ronda. Así que leo todos sus comentarios aquí abajo. Suscríbanse al canal, den like, compartan este video, y por supuesto esperen el de mañana cuando comente lo que suceda con estas dos series restantes de la primera ronda. Así que nos vemos el día de mañana con toda la actualidad de la Copa de Campeones de la CONCACAF 2024.